Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a hablar de el mundo jurídico, del Estado de Derecho, de cuál es la condición o la radiografía que uno de los mexicanos más, diría yo, destacados en el ámbito de la cultura y del mundo jurídico ha hecho, publicado en un libro. Vamos a recomendarles el libro. Y quiero decirles que nuestro invitado de hoy es miembro del Colegio Nacional, miembro del Colegio de Sinaloa, de la Academia de la Lengua, lo cual es un giro muy interesante, y ya ha publicado, diría yo, libros trascendentales. Yo tuve el privilegio de conocerlo. Yo era ejecutivo B cuando Diego Valadez era abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después fue coordinador de humanidades de la propia institución, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, esa casa que ha dado realmente muy buenos hombres a nuestro país, y mujeres, por supuesto. Y es presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Me refiero a Diego Valadez. Diego, qué gusto tenerte por acá. Te conocí siendo tú estudiante, Federico. Así ya. Ah, mira. Sí. Sí se acuerda. Sí se acuerda. Yo me acuerdo funcionario. Brillante estudiante, por supuesto, pero... Porque Federico estudió Derecho, luego lo oculta. Así es. Diego, has publicado un libro realmente muy importante, yo diría, para la opinión pública, para los que quizá nos hemos ido acostumbrando a que las cosas vayan cambiando y vayan deformando el espíritu mismo de lo que es una democracia y lo que es una república. Me refiero a este libro, Constitución y Gobernabilidad, consideraciones para reconstruir, quiero poner acento, reconstruir el Estado constitucional en México. Entonces, aquí lo tienen ustedes, un libro que si bien tiene contenidos históricos y una bibliografía espléndida, también señala con toda claridad algunas de estas deformaciones o, diría yo, mutilaciones en algunos casos del Estado de Derecho. ¿Cuál fue tu intención? Bueno, los tres, Carlos y Federico, los tres hemos participado desde hace mucho tiempo en propuestas para reformar al Estado. Y lo hemos hablado en múltiples foros y en reuniones muy amables, siempre de carácter privado. Pero resulta que el tiempo de reformar al Estado se nos pasó. Fuimos perdiendo oportunidad tras oportunidad. Y hoy el Estado se encuentra en un proceso de desmantelamiento desde dentro del Estado. No es un proceso que corresponda a una erosión que viene de afuera, que se le impone, que el Estado está a la defensiva. No, es el Estado el que ha decidido, el que ha tomado la determinación de ir desmontando la estructura que corresponde a todo Estado, que es la estructura jurídica. Hay un enorme desdén por el derecho, lo ha habido en varios periodos, pero se ha acentuado recientemente. ¿Por qué no empezamos por eso? Porque el subtítulo del libro, que es un gran libro, estoy de acuerdo también con Federico, es Mil gracias, Carlos. El Estado constitucional, porque bueno, hay estados no constitucionales. Así es. Sí. ¿Qué es un Estado constitucional y por qué importa tener un Estado constitucional? Un sistema o un Estado constitucional es un Estado que regula, por decirlo de alguna forma, la relación, el conflicto, las tensiones. Las encausa para resolverlas siempre con procedimientos jurídicos, que son, en otras palabras, procedimientos racionales o razonables. Pero esta razonabilidad en la solución de los conflictos ha desaparecido desde el momento mismo en que los protagonistas del poder han decidido aislarse, hacer caso omiso de lo que la sociedad piense, ignorar que hay otras formas de pensar y otras formas de actuar en política, en ideas, en conceptos. O sea, vivimos en un mundo político, en un Estado, que se ha encapsulado, que se ha encerrado en sí mismo y que además ha tomado la decisión de modificar la estructura de un Estado constitucional, que es lo que tú me preguntabas, que consiste en establecer este tipo de relaciones ordenadas, respetuosas, eficaces. Ellos podrían decir, estamos cambiando unas reglas por otras. Y además, te tengo una noticia, Diego, podrían decir,
Estamos hablando por esa sociedad que nos eligió mayoritariamente en la elección presidencial, que nos dio los votos para poder hacer algo que además prometimos que íbamos a hacer, porque estas reformas constitucionales son erosionar la Constitución, porque reformas constitucionales hemos tenido muchas veces y creo que estaban hechas quizá con otro ánimo, pero explícanos por qué esto es distinto, si es que lo es. Yo hablo en el libro de algo lo que califico de postconstitucionalismo. Digamos, tomando como referentes los conceptos de posverdad, de posdemocracia, en fin, de posmodernidad. ¿Y en qué consiste el postconstitucionalismo? En utilizar los instrumentos de la Constitución para demoler la Constitución. El caso más evidente de esto es la reforma en materia judicial, que creo que es la más regresiva que se haya hecho en la historia del país. Pero, ¿qué pasó con nosotros? Que se tomó la decisión de decir vamos a desmantelar la estructura de la Constitución a través de la propia Constitución. Lo que se ha hecho tiene consecuencias devastadoras, no en el corto plazo, por eso están tan tranquilos y por eso dicen que todos estamos diciendo mentiras o estamos exagerando. No, la demolición del Estado inicia un día, pero culmina mucho después. Los efectos de las reformas o los efectos de las demoliciones tardan para darse. En este caso, el de la demolición que se hizo del Poder Judicial, el efecto va a ser mucho más rápido de lo que ellos suponen, por una razón muy sencilla. El Estado constitucional es un sistema. Todos los elementos de ese sistema están interactuando permanentemente. Cuando se mutila uno de esos elementos, no es ese el único afectado, lo van a hacer todos. Por ejemplo, hoy tenemos una Corte que va a tomar posesión el día 1 de septiembre, que tiene la misma fuente de legitimidad que la Presidenta de la República. El presidente de la Corte es un presidente elegido por elección nacional, popular, directa. No hay ningún otro funcionario ni en el Congreso, no lo ha habido nunca, que tenga esa misma característica. Muy pronto, ese presidente de la Corte va a tener su propia agenda política y ya la anunció. Va a sesionar en comunidades indígenas, va a llevar a la Corte a organizaciones sindicales, le va a dar un carácter a la Corte de órgano político y no de órgano jurídico. Muy pronto, el Poder Ejecutivo va a tener en la Corte un órgano que va a competir en cuanto a presencia con la propia Presidenta de la República. Y va a comenzar a tomar decisiones ya estimuladas por el propio aparato. La Presidenta de la República dijo hace algunas semanas o días que esperaba que la Corte resolviera para hacer justicia al pueblo. Al pueblo, exactamente. Bueno, entonces ya no se tratará de que haga justicia a secas, de que si tú tienes la razón, o la tiene Carlos, o la tengo yo, se nos dé. No, se le dará a quien represente para los efectos de ese constructo al pueblo. Y fíjate que junto a ese concepto también hay lo de justicia social. Perdón, pero el órgano superior de justicia no está para hacer justicia social. Pueden llegar casos en donde el efecto secundario sea incrementar la representación de los números de indígenas, que todo esto es válido, pero el objetivo es el respeto a la ley, no hacer justicia social. Para eso hay otros mecanismos. Y tú dices algo que una oración que me dejó pensando. El poder puede derrotar al derecho. Es decir, y creo que es lo que estamos viendo parcialmente. O sea, está perdiendo el Estado de Derecho y está creciendo el poder político. Pero antes de pasarte el balón, Diego, ¿no ha pasado eso muchas veces en el pasado, donde el poder político, la presidencia, tiene un caso y lo litiga políticamente en la Corte y obtiene una sentencia a su favor? O sea, no tenía, digamos, el PRI cuando tenía el predominio
político, la hegemonía política no tenía pues, miembros de la Corte que había puesto él y que esperaba que los respondieran en el sentido que la presidencia quisiera. Llegamos a tener ministros del Ejército, tenía hasta una estructura corporativa la Suprema Corte. ¿Es esto realmente distinto? No, en ese sentido no, Carlos. Eso ha pasado siempre, como tú dices. Pero siempre se ha tenido, esto sí es una constante histórica. Digamos, la dictadura de Porfirio Díaz o la hegemonía del PRI siempre tuvieron el cuidado de mantener en la organización jurisdiccional una válvula de escape para las tensiones sociales. Ciertamente, cuando lo que se tocaba era un interés particular del poder político, el poder político se lo hacía ver a los integrantes del Poder Judicial. Y normalmente los integrantes del Poder Judicial eran sensibles a ese tipo de sugerencias, porque ni siquiera, yo fui ministro, ni siquiera era que se les dijera hagan tal cosa, no, de ninguna manera. Había formas de persuasión por la argumentación, por el razonamiento, por decir, un amparo en este caso significa una merma para el ingreso de las arcas federales de N número de cientos de millones de pesos, por decir algo. Y habida cuenta de que la norma permite interpretaciones flexibles, por lo general se atendían esas, no indicaciones, pero sí esos argumentos. Esos argumentos. Pero ahora se hizo algo distinto. Ahora no es la Corte va a seguir actuando con independencia. Esto se los digo con muchos riesgos, porque muchas personas que nos van a estar escuchando no estarán de acuerdo, muchos sí. ¿Por qué va a estar con independencia? Porque les va a interesar, entre otras cosas, demostrar que no son un apéndice de la presidencia. Y en segundo lugar, porque tienen una fuente de legitimidad que ninguna corte precedente tuvo. El problema no está ahí. El problema está en el diseño que se hizo en la parte de abajo, en jueces y magistrados. Que también tiene una legitimidad electoral. Sí, pero no solo tienen legitimidad electoral, sino que con ese mismo motivo quedaron arraigados en las regiones o zonas o distritos o circunscripciones o circuitos, hablando en términos jurisdiccionales, en los que fueron elegidos. E imaginen ustedes lo que va a ser el destino de un juez penal que va a estar 9 años, porque ya no habrá rotación, se acabó con la rotación judicial. ¿A qué queda expuesto? A las presiones, al chantaje, a la extorsión, a la compra, a lo que sea, por parte de los órganos de las organizaciones delincuenciales. Pero no son los únicos, por eso mi libro lo inicio con una reflexión sobre el poder. Sí. Los poderes se han soltado y el poder judicial de la Federación al completo, con excepción de los 9 que integran la Corte, se le ha obsequiado a los poderes fácticos del país. Entonces, caciques, organizaciones delincuenciales, organizaciones empresariales, despachos, grupos profesionales, van a querer tener subordinados a jueces y magistrados. Y eso no se había visto nunca. Tenemos que hacer un corte, pero si les parece, regresamos con esto que me parece que es esencial, quid de la argumentación de Diego Valadez. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos de regreso. Antes de entrar a la charla, yo quisiera recordar algunos de los textos, imposible traer todos, que fueron claves en la producción de Diego Valadez en ciertos momentos particulares. Por ejemplo, el del voto de los mexicanos en el extranjero, un asunto que fue muy debatido, muy interesante, y Diego Valadez publicó este texto. Y después una aproximación que a mí me gustó mucho fue cultura de la Constitución. Pues son temas afines, son temas que tú tratas también. Sí, exactamente, porque muchos de los estudios que se hicieron después en el INE y Jurídicas INE, pues tienen que ver precisamente con esta cultura de la Constitución. Y gobernabilidad, aspectos constitucionales, entre muchos otros textos. De tal manera que, regreso al tema, tú estabas hablando de los poderes fácticos, a los que se les ha abierto la puerta para que tengan injerencia en el 90 y tantos % de los casos que no llegan a la Corte. Bueno, los datos del INEGI. En 2023, no conozco los de 2024 todavía, pero en 2023 hubo 2 millones de juicios entre federales y locales. ¿Qué es lo que espera un justiciable?
en un tema familiar, en un tema mercantil, en un tema civil. Que se le haga justicia. Claro. La clave de la justicia es la adjudicación. Esto es, a quién de las partes que concurren se le da la razón, se le adjudica la razón que viene de la ley. Cuando eso se interrumpe, cuando ya el juez queda sujeto a tener que resolver conforme a quien ejerza presión o a quien le deba algún tipo de lealtad o con quien tenga algún tipo de compromiso, esta ecuación se modifica. Y esto expone a la judicatura a un nivel de corrupción que nunca ha tenido. Yo no dudo que ahora haya corrupción, pero es la excepción. Y no dudo que entre los próximos juzgadores haya gente honorable, pero a su vez van a ser la excepción. No porque lo quieran, no porque sean deshonestos, sino porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace un juez? En materia penal, voy a particularizar en materia penal, a quien se aproxima a una persona y le transmite un mensaje en el sentido de felicitarlo porque sabe que su hija contraerá matrimonio dentro de 3 meses y que quiere mandarle un ramo de flores que no pase de 200 pesos para que no se sienta que hay ningún tipo de cohecho. Y que celebra que esa boda se vaya a celebrar en tal parte y que los invitados sean tales y que el oficiante sea fulano. Bueno, pues quiere decir que ya lo tiene perfectamente localizado. Y acto seguido le dice, y mi jefe le pide que por favor mañana ponga usted en libertad a fulano de tal. ¿Qué hace ese juez? No se vende, no está pidiendo nada a cambio, pero sabe que toda su familia están ya identificados. Esto no pasaba por una razón, porque los jueces rotaban. Desde el siglo XIX se estableció la rotación de los jueces federales justamente para que no establecieran intereses en los mismos lugares donde vivían y donde estuvieran todos sus niveles de conocimiento y de relación afectiva. Y lo mismo con las comandancias de zona, los comandantes de zona. La misma lógica. Que no echaran raíces en el mal sentido imagínate de la palabra. con este ejemplo que tú das, que se dijera, un comandante... Vamos a elegirlos. Vamos a elegirlos. Exacto. Y van a estar 20 años en el lugar de destino. Bueno, ahora, ¿qué podemos esperar? Yo creo que esto es una beta muy importante, el libro la trata con cuidado. Hay otra que también ve el libro y que tú arrancaste con ese problema o ese dilema, que es que me decía hace un par de meses que tuve el privilegio de comer con un ministro saliente y me decía, bueno, yo siempre, digamos, pude tener muchos desacuerdos con lo que habían dicho el magistrado A o el magistrado B, pero siempre voy a reconocer que había un razonamiento jurídico atrás. La primera cosa que me preocupa con esta reforma, porque llegó gente que no sabe de derecho, que tenía el 8, pero nunca había ejercido, no tenía experiencia, era un formalismo ese haber cumplido con la carrera de Derecho. Entonces, un primer problema es que aunque quisieran, no van a tener la formación jurídica adecuada para la complejidad de muchos de estos casos. Y la segunda cosa, que es la que quizá me preocupa más, Diego, Federico, yo creo que aquí viene un dilema muy complicado que nos va a plantear la Corte, que es esta idea de que los derechos sociales tienen preeminencia sobre los derechos individuales. Además, como pueden cambiar la Constitución mañana, puede ser de acuerdo a la ley, pero no de acuerdo a ciertos principios fundamentales de que pues, hay derechos individuales que no pueden ser violentados. No es que esto no lo hayamos visto en el pasado. En los juicios expropiatorios post-Cárdenas, la Suprema Corte determinó que tenía prioridad el artículo 27 y el derecho social a la propiedad, que todas las garantías individuales que protegían, entre otras cosas, que se te hubiera avisado a tiempo, todas las cosas procesales que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero cuando yo veo al presidente de la Corte futuro argumentando esto de que se va a vestir con una toga, no con toga, sino con algún traje de algún pueblo originario, pues ya no está diciendo de qué lado del partido va a estar. O sea, a mí no me gustaría un partido de fútbol donde el árbitro no fuera de negro, sino con el uniforme del Pachuca. Pues ya no estaría diciendo por quién va a silbar. Entonces son como varios temas, perdón que te los ponga todos juntos, pero creo que está ahí
uno de los núcleos del problema hacia adelante. Y déjame, el agravante de la sustitución de la toga, y era una pregunta que quería yo hacerle a Diego, es que el vestir un traje popular de la región de donde viene el futuro presidente de la Corte cambia el sentido mismo de la representación. Es decir, no se trata de representaciones locales. Entonces, si hay un ministro nacido en Yucatán, va a llegar de Guayabera. Y si hay un ministro que venga del norte, va a llegar con sombrero y botas. ¿Me explico? La toga, que tiene 2000 años, tiene un sentido de homologar a las personas y recordarles que están siendo responsables de la aplicación de la ley. Es el árbitro vestido de negro. Exactamente, el árbitro vestido de negro. Miren, en cuanto a la indumentaria, si vemos muchos tribunales africanos, efectivamente los integrantes comparecen, lo integran, sí, con sus propias indumentarias. En muchos tribunales están abandonando ya la toga, como muchas academias están abandonando la toga, pero tienen siempre un uniforme, o sea, vestido oscuro o traje oscuro, por decir algo. Pero hay algo, Carlos, con relación a lo que dijiste, que quiero retomar porque todos nos estamos quedando con la idea de que el gobierno, el poder político, el partido dominante, el partido hegemónico, puede modificar la Constitución a su arbitrio. Eso es cierto en este momento, porque se trató de un atraco, de una violación flagrante a la Constitución. La resolución que tomó el Tribunal Electoral no tiene ninguna justificación constitucional. Fue literalmente una violación, digamos... La que les dio la sobrerepresentación. La que les dio la sobrerepresentación. Pero el problema ya no está ahí. El problema es que pueden perder esa mayoría y ya no les importa tener esa mayoría calificada, porque ahora van a poder modificar la Constitución por la vía de ley ordinaria. Claro. Porque en el momento que adopten una norma legal con mayoría simple, pero encuentren que la Corte determina la constitucionalidad de una norma que pudiera ser claramente, ostensiblemente contraria a la Constitución, entonces ya encontraron una nueva forma de reformar la Constitución sin mayoría calificada. Porque ya no te puedes proteger contra eso. La constitucionalidad. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es, perdonen que utilice una expresión tan coloquial, veneno puro para el poder político. Porque si ya pueden violentar la Constitución a través de normas ordinarias o de decretos presidenciales, porque también hay esa posibilidad de que sean los propios decretos, ¿qué le espera al poder? Le espera un nivel de corrupción inimaginable, porque en ese momento desaparecen todos los elementos de contención que el poder tiene en este momento para actuar conforme a la norma, porque hay un juzgador que está planteando límites. Cuando ya estos límites no existan, y estamos a punto de que no existan, no por razones de subordinación ni de corrupción de la Corte, no, por las que ustedes comentaban, simplemente porque se dice, este es el programa de nuestro partido, estos son los lineamientos que nos dicta la base, estas son las expectativas populares, esas son las razones que para nosotros cuentan. Lo que diga la Constitución es otra cosa, la Constitución es un cuerpo neoliberal, está alterado o no refleja lo que la sociedad nos está pidiendo, pero la sociedad a la que venimos a responder aquí, viene la Corte a sesionar frente a esta comunidad agraria y aquí vamos a resolver a su favor con independencia de que la ley les dé o no la razón. La razón es la razón del pueblo. Esto es, en la medida que se dogmatiza la impartición de justicia y en la medida en que ya las normas de nivel inferior a la Constitución pueden comenzar a alterar la Constitución sin que haya un control eficaz, entonces el país entra en un proceso de lo que se llama anomia, o sea, la desobediencia generalizada de la norma y la prevalencia generalizada de las decisiones que tienen atrás de sí poder político.
Y fíjate que dices al principio del libro, en un capítulo, hablas de la ibris. Sí. Esta soberbia extrema que lleva a pensar que los otros no valen, simplemente, ¿no? Sin embargo, también tocas dos puntos, y antes de que despidamos el programa, dos puntos que me parecen esenciales. Hablas de cómo Roosevelt creó 60 agencias durante 3 años, una cosa así, para equilibrar el poder. Al contrario, él descentralizó y dijo, necesito estos equilibrios. Y también hablas del poder, de la necesidad de que haya profesionales de la administración pública meritocráticos, porque también son otra forma de equilibrio. Son los elementos internos de control. Claro. Y Roosevelt tenía la libertad de construir estas agencias. La Corte comenzó a determinar al principio que eran inconstitucionales, luego cambió su criterio y determinó la constitucionalidad. Pero hubo una razón importante. Sí, el presidente creaba las agencias, pero esas agencias los titulares de esas agencias estaban sujetos al Congreso. Al Congreso. A un Congreso que hace su trabajo. Que hacía su trabajo. Entonces, aquí el problema que tenemos es múltiple, pero todo va a entrar en sinergia, va a ser una sinergia negativa. Porque en la medida que la Corte comience a actuar de manera discrecional, ya no solamente conforme a lo que establezcan las normas, el proceso de discrecionalidad se va a generalizar. Y eso es lo peor que le puede pasar a un Estado. Tenemos que despedir el programa. Diego, de verdad, mil gracias por haber estado aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima semana, aquí en este espacio. Diego, muchas gracias. Mil gracias, Carlos. Mil gracias, Federico. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.